Vamos a orar, mis hermanos, para pues tener este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad, Señor, de tener existencia en este primer domingo del año. Confiamos, mi Dios, en que tú nos hablarás, que tú nos guiarás, Señor, a través de la Escritura, y que pues el trabajo del Espíritu Santo al darnos este mensaje, Señor, será bendecido, será eficaz, Padre. Así que dispón tú en nuestros corazones, Padre. Así danos también el deseo, la necesidad de escuchar lo que debemos escuchar, Señor, para poder conducirnos, Padre, pues empezando este año con una convicción firme. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que hemos de recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y bueno, hoy le solicité ayuda al culto infantil para que me ayudaran un poquito en cuanto a la predicación del día de hoy, para que pues podamos entender un poquito o a grandes rasgos qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así que les voy a pedir que pongan atención, que guardemos silencio, son pequeños y a veces la voz no llega hasta allá, pero pues les quiero pedir que pongamos atención en lo que ellos van a compartirnos. Yo soy Gedeón. Dios nos ha encomendado derrotar a los marianitas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Si alguno quiere volver o tiene miedo, ahora es el momento. Yo me voy a mi casa. El Señor nos ha dicho que fuéramos más pocos. Hay que tomar agua. ¡Aquí hay agua! Dios ya nos ha dicho quién va a ir. Muchas gracias, culto infantil. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, maestra. Pues igual que usted vio en la lectura, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en esta situación con Gedeón. Y lo importante, hermanos, para nosotros es en pensar, estamos iniciando el año. ¿Cómo debe ser la actitud que debemos tener como cristianos, hermanos? Tristemente, hermanos, algunos solamente nos hacemos un propósito de inicio de año que pues a la mitad del año se termina quedando a medias, pues. Ni propósito ni del año, ¿verdad? No es malo que usted tenga propósitos. Pero lo que sí debemos tener, hermanos, como cristianos, es la palabra de Dios, la fe en Dios por delante para este nuevo año. Saber, hermanos, que la voluntad de Dios para con usted y para con todos los que confiamos en Él siempre será de bendición. Saber que la voluntad de Dios, hermanos, siempre es para con sus hijos, para edificación. Pero en el lapso de, hermanos, a lo largo del 2024, usted lo puede constatar en el 2023, las situaciones van a ser difíciles. Las situaciones tal vez no sean como nosotros esperamos. Sin embargo, hermanos, las circunstancias, sin embargo, las enfermedades, sin embargo, las condicionantes que la vida pueda darnos, hermanos, el corazón del creyente, el corazón del siervo de Dios, debe manifestarse, hermanos, de una forma fiel. Por fe andamos, no por vista. Nuestra vida, aquí en la tierra, tenemos la tendencia a mirarla con nuestra vista.
Pero el cristiano, hermanos, va más allá de eso. El cristiano tiene un objetivo presente, claro. ¿Qué es lo que esperamos para este 2024, hermanos? La voluntad de Dios. Pero en la voluntad de Dios hay dos papeles importantes. Lo que le corresponde a Dios como Dios, pero también lo que me corresponde a mí como siervo de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que ser sinceros. Muchos nos quedamos con solamente lo que Dios tiene que hacernos, con lo que Dios tiene que darnos, con lo que debemos recibir. Pero en la voluntad de Dios, hermanos, también implica el admitir su soberanía, el responder con obediencia en medio de todas las circunstancias. Nosotros no conocemos lo que va a pasar en el 2024. Llevamos 7 días, hermanos, de este año. Confiamos en Dios, hermanos, que Él ha tomado a cada uno de nosotros de la mano. Y tenemos, hermanos, que mantenernos sosteniendo nosotros la mano de Dios, porque Él no la va a retirar, sigue extendida su mano. Usted y yo decidimos si nos sujetamos o no, pero la mano de Dios sigue extendida. ¿Y por qué la mano de Dios sigue extendida? Simple. Porque vamos a pasar terrenos peligrosos, vamos a cruzar terrenos áridos, vamos a cruzar aguas amargas, vamos a cruzar espinos y cardos. Y si no tenemos la mano de Dios, hermanos, sostenida nosotros, haciendo lo que nos corresponde, nuestro 2024 será, hermanos, un caos. Y no porque Dios no haya sido bueno, sino porque nuestra actitud le faltó convicción. Ahora tenemos la historia de Gedeón, hermanos. Algo que recordemos, que debemos recordar en el libro de Jueces, es que el pueblo ya estaba en sus territorios. El pueblo ya había recibido la heredad que Dios había prometido a Abraham, que había sido conquistada con Moisés y con Josué específicamente, ya en la tierra de Canaán, y cada tribu ya estaba delineado en su territorio. Ahora lo que tenemos, hermanos, en el libro de Jueces son guerras territoriales, guerras pequeñas, guerras regionales. Y es interesante, hermanos, porque se trata, hermanos, de momentos complicados en una crisis espiritual. En el culto de los miércoles, hermano, yo le invito a que venga a los cultos de los miércoles, que vemos las oraciones de la Biblia. Hermano, si Dios nos concede oportunidad, en abril, nosotros, mi familia y yo cumplimos 6 años en esta iglesia. Y desde que iniciamos, hermanos, hasta la fecha, viendo las oraciones cada miércoles, apenas vamos en el libro de Jueces. Imagínense todo lo que nos espera todavía a lo largo de la Biblia, solamente pensando en las oraciones. Y veíamos un poquito, a grandes rasgos, porque el tiempo en el culto de miércoles es un poco más breve, acerca de este pasaje precisamente, al que Dios indicó que tenía que ser predicado el domingo mediodía. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros estamos retratados en lo ocurrido en el evento de la guerra contra Madián, dirigido por Gedeón. Llegó Madián, hermanos, y saqueaban esa región de Israel, y se llevaban las vacas, se llevaban los animales, se llevaban los camellos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios dejó que los madianitas llegaran e hicieran? La respuesta, hermanos, en todo el libro de Jueces es la misma. Dice todo el libro que el pueblo volvió a hacer lo malo a los ojos de Dios. Pero si Dios es el Dios del pueblo, ¿por qué permite que Madián los conquiste? La respuesta sigue siendo la misma, porque el pueblo hizo lo malo. Entonces, ¿esto es un castigo de Dios? No directamente. Es la forma de Dios de decir, ¿no quieres nada conmigo? Pues entonces lucha con tus fuerzas. Porque a lo largo del libro, hermanos, nos damos cuenta que la misericordia de Dios nunca se apartó de su pueblo. Pero tenemos que admitir, hermanos, no eran los buenos. Israel no era el bueno. Ellos se apartaron del Señor. Y por consecuencia de su lejanía, de no orar, de no reunirnos, de no leer la Biblia, ¿qué cree que va a pasar? Va a llegar Madián y tendrá la autoridad, y nosotros no tendremos la fuerza para enfrentar a Madián.
Y el pueblo clamó a Dios, hermanos. Y de verdad que Dios fue misericordioso y les levantaba jueces. Hombres, hermanos, dotados del Espíritu Santo para guiar al pueblo, para animar al pueblo, para corregir al pueblo. Y el pueblo pudiera encontrar descanso. Y entre esos hombres tenemos a Gedeón. Y que cabe aclarar, hermanos, que Gedeón no era el gran héroe, hermanos, que tal vez pudiéramos ver en caricaturas para niños, un hombre grandote, valiente, mal encarado, diciendo, vamos. Hermanos, Gedeón actuó siempre con miedo. Gedeón, cuando recibió el llamado de Dios, estaba escondido. Gedeón, cuando fue comisionado, tuvo miedo. Gedeón, cuando fue encomendada esta obra, puso a prueba a Dios para ver si realmente él estaba convencido de que era quien Dios había elegido. ¿No será que mejor otro? Y Dios le confirmó, no, Gedeón, eres tú. En nuestra lectura, hermanos, a mí me encanta porque Dios le dice, ve, si tienes temor, Gedeón, ve y espía al campamento madianita, yo ya te di la victoria. Pero si tienes miedo, ve. ¿Y sabe qué? Gedeón fue a espiar. ¿Qué significa eso? Que sí tenía miedo. Que sí tenía miedo. Pero la respuesta que oyó ni siquiera la dijo Dios. Era el mismo campamento madianita diciendo, Dios ya nos entregó en la mano de Gedeón. Y Gedeón volvió y entendió esto. Pero hay que aclarar algo, hermanos. El ejército de los famosos 300 de Gedeón se vio, hermanos, en un momento complicado. Fueron muchas las personas que respondieron. Y qué interesante Dios cómo trabaja. Porque Dios mira las actitudes. Número 1, dice el versículo 3. Vamos a ir viendo. Usted ya vio todo el contexto. Leímos todo el pasaje. Solo vamos a usar unos pocos versículos. El versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, quedaron 10,000. Número 1, hermanos, para poder tener una vida de convicción o entender lo que significa tener una vida de convicción, hermanos, tenemos que estar convencidos de dónde estamos. Grave, porque hay gente que está o puede estar sin querer estar. Estando sin querer. Ahora, algo bien interesante, porque todo el campamento, hermanos, todo usted leyó, hermanos, había mucha gente y convocó al pueblo y el pueblo respondió y el pueblo dijo, ok, vamos a hacerlo. Y lo interesante, hermanos, es que 32,000 almas. Esos fueron los que respondieron. 32,000. Pero Dios conocía el corazón de su pueblo. Y dijo, no pierdan de vista jamás que la gloria debe de ser para mí. Dios previó eso. ¿Qué va a pasar? Que van a llegar con 32,000 y van a decir, qué gran ejército tenemos. Qué buenos somos peleando. Y Dios dijo, les voy a probar, a demostrar que soy yo quien da la victoria. Que mi voluntad es la que perdura. Y entonces, hermanos, imagínense a Gedeón, que él, para empezar, él tenía temor. Y vio la respuesta del pueblo y yo creo que se apaciguó tantito. Somos un montón, somos 32,000. Pero Dios le dice, no. No, veíamos en la escuela dominical lo que Pablo decía, ¿verdad? Lo que Isaías decía. Y resulta que Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ahora imagínele a Dios diciéndole esto a Gedeón. Gedeón, no es como tú crees. Si alguien se quiere regresar, déjalo. Imagine Gedeón nuevamente. Señor, son madianitas.
Nos han asolado muchos años. Si llegamos muchos, podemos. Dios dice, confía en mí. 2024, confía en mí. Y vemos la primera actitud. Se devolvieron de los del pueblo 22,000. Estas personas, hermanos, sería interesante. ¿Tenían ganas de ir a pelear? No. ¿Tenían ganas de formar parte de esta batalla? No. No. Lo que Dios hace, hermanos, es permitir que esa libertad que Él nos ha dado, este albedrío, hermanos, sea usado con esa precisamente, ahora sí valga la redundancia, esa libertad. Hermano, nadie le obligó a estar aquí hoy. Es el primer domingo del año. ¿Qué podía estar haciendo hoy? Sin embargo, hubo unos que dijeron, yo me voy a mi casa. Y se fueron. ¿Qué pasaría en la mente de Gedeón? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, y esta parte es bien interesante porque Dios tiene, hermanos, en su corazón un respeto tremendo a lo que Él nos dio como albedrío. Hermanos, algunos de nosotros, ¿cómo estamos empezando el año 2024? ¿En nuestra casa? ¿Fuera de problemas? ¿Fuera de guerra? ¿Fuera de conflictos? ¿O tiene usted el deseo de permanecer y decir, no sé qué va a pasar? Son muchos los madianitas y son salvajes y son bravos, pero ¿sabe qué? Si Dios nos ha convocado, si Dios nos ha llamado, entonces aquí voy a estar. Entre el ejército se tuvieron que despedir. Bueno, yo me voy, te vas. ¿Y tú? Yo me quedo. Y gloria a Dios por esos que dijeron, aquí voy a estar. Yo sí voy a pelear. Pues yo no. Yo sí. Yo sí quiero dar una buena batalla. Yo sí quiero honrar el nombre del Señor. Quiero honrar el título de cristiano. Este año, hermano, usted se verá desafiado. Porque el diablo vendrá y llamará. El diablo vendrá y querrá robarnos el gozo. El diablo vendrá y pondrá tentación. El diablo vendrá y nos hará sentir mal. El diablo vendrá y nos pondrá opciones. No seamos de los 22,000 que dijeron yo me regreso. Ahora, pero Dios, hermanos, para Dios, yo no veo a Dios tronándose los dedos. Todos los celulares tienen cámara, por favor, yo le quiero dejar una tarea. En la mañana cuando usted se despierte, dé gracias a Dios y se levante por la mañana y abra su ventana y abra su cortina, tenga a la mano su celular. Si usted ve un pajarito ahí en la ventana, en su barda o en el cable así, me le toma una foto y me la manda. Y el pajarito preocupado, ¿qué vamos a hacer? Me le toma una foto, por favor. Pero dice que Dios alimenta a cada una de las aves del cielo. ¿Qué cree que va a pasar en el 2024 si usted cuida de su vida espiritual? Hermano, el Señor no le va a dejar tronarse los dedos de desesperación. ¿Qué voy a hacer? Porque Dios sostendrá su mano. Pero se fueron 22,000. Se fueron 22,000 y la guerra apremiaba. Pero hubo 10,000 que quedaron. Y Dios dice, Gedeón, voy a fortalecer tu corazón. Voy a fortalecer tu corazón de una forma que solo yo puedo hacer. Verás a Dios en esta batalla. No tus manos, no tus estrategias. Verás a Dios actuando en tu dificultad. Y entonces dice versículos 5 y 6. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro,
aquel podrás aparte. Asimismo, cualquiera que sale sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que llevado el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló en sus rodillas para beber las aguas. Número 2, hermanos, cuidado con la falta de diligencia. Cuidado con la falta de diligencia. Dijo Dios, para que tú observes, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce quiénes somos y Dios conoce nuestras fallas. Pero lo que está haciendo aquí, hermanos, es hacer notar entre ellos en quién pueden confiar. Y haciendo notar a Gedeón quién es el indicado para pelear. Porque aunque había, hermanos, ahora había 10,000, pues resulta que no todos, hermanos, tenían la intención, o por lo menos eran capaces de hacer frente en esta batalla. Y los llevó al arroyo, ¿verdad? Vamos a tomar agua. Y vimos aquí, hermanos, qué fue lo que pasó. Aquí teníamos 3 niños, ¿verdad? Pero aquí eran 10,000. Y unos dijeron, aquí hay agua. ¡Ah! Y se aventaron al agua. Estamos en periodo de guerra. Imagínense a Gedeón diciendo, tomen agua. Y todos tirados, algunos a lo mejor hasta se metieron a nadar porque hacía calor y vamos a pelear mañana. Y Gedeón diciendo, estamos en guerra. Pero hubo otros, hermanos, que lo hicieron diferente. La pregunta aquí es, para el punto número 2, ¿se les olvidó que estaban en guerra? ¿Se les olvidó que habían sido llamados como soldados? ¿Se les olvidó, hermanos, que pertenecían a la milicia del Señor? Hermanos, cuando nosotros tomamos a la ligera nuestra vida espiritual, somos como esos que se aventaron, hermanos, sin medir el riesgo, sin observar alrededor. Y eso, hermanos, ¿sabe por qué es peligroso? No solo para el que está allí. Eso pone en peligro a todo el ejército. Eso pone en riesgo toda la campaña. Eso pone en riesgo, hermanos, la victoria. Así que Dios estaba diciéndole, Gedeón, observa y confía. Observa y confía. Hermanos, estas 2 palabritas nos van a ayudar mucho con la cuestión de la diligencia. Porque no nada más se toman las cosas al azar, a la ligera, nuestra vida espiritual. Bueno, de Tin Marín y voy a la iglesia o me voy de desayuno con mi familia. Si gana esta mano, entonces sí voy a la escuela dominical. Si gana esta, pues vamos la otra semana, ¿verdad? Problema porque la otra semana ya no va a ser un de Tin Marín, va a ser un zapatero a tus zapatos, decíamos de niño, ¿verdad? Y hermano, total que empezamos a mirar. Pregunta interesante, ¿por qué no venimos al culto? O sea, ¿cuál es nuestro argumento? Hermanos, mi primer pastor nos confrontaba de una forma bien dura. Y llegaba, y por poner un ejemplo, aquí tengo a mis hermanas en primera fila. Ani, ¿Dios no te bendijo esta semana? Sí. ¿Por qué no te vi el domingo entonces? Dándole gracias a Dios. Si Dios te abandonó, entonces no vayas. Pero si Dios fue fiel, ¿por qué no te vi el domingo dándole gracias a Dios? Dios fue injusto contigo. Dios te dio la espalda. Dios te dejó sin comer. ¿Por qué no estamos todos los que se supone que debemos estar agradecidos aquí para decir, Dios, con todo el corazón, aquí estoy? Estos hombres, hermanos, no midieron el peligro, no midieron las circunstancias y se dejaron llevar por el momento. ¿Sabe que eso ha sido un grave problema hoy? Porque los jóvenes, hermanos, hoy en día tienen una lucha tremenda emocional, hasta de identidad. Válgame, es increíble. ¿Cómo voy a dudar veo mi cuerpo, me veo en el espejo? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la incertidumbre? Es que es lo que sientes, ¿verdad? Ahorita siento hambre, ¿a poco soy hambre? No, eres lo que sientes, no es cierto. Claro que no, tenemos emociones, nos enojamos, lloramos, nos da tristeza, claro, pero hay una diferencia tremenda. El problema, hermanos, es que el mundo ya tendió una red y los que no son diligentes se dejaron caer. Y las iglesias estamos siendo víctimas también de ese engaño. Problema, hermanos, nos falta diligencia.
Estos hombres, hermanos, se arrojaron, dejando libre su espalda, dejando expuesta su vida y sin cuidar al que estaba junto. Qué triste, qué difícil, porque Dios sabía, hermanos, que eso iba a pasar. Entonces, ¿para qué lo hace? Para fortalecer el corazón de Gedeón. No se nos dice cómo tomó agua Gedeón. A lo mejor ni tomó agua, solamente estaba observando, porque pasó cuenta de quién sí y quién no. Ahora, el corazón de Gedeón se vio fortalecido más, porque de 10,000, ahora es solo 300. O sea, si usted hubiera sido Gedeón, hermano, ¿qué hubiéramos dicho? Yo creo que el Señor vamos proponiendo otra cosa porque no creo que la hagamos, ¿verdad? Está bien difícil esto. Pero hermanos, Dios es tan... Gedeón, yo ya te di la victoria. Oré, hay victoria para el 2024. Pero tengan diligencia. Escuchen y obedezcan. Escuchen y confíen. Porque aun cuando Madián se pare frente a nosotros, a lo largo de este año, hermanos, podremos saber cómo salir adelante. Y si no entendemos que nuestro papel, hermanos, es servir, siempre estaremos expensas, hermanos, esperando, deseando, sin hacerlo. El servicio caracteriza al Hijo de Dios. Uno dijo, estoy, pero no quiero hacerlo. Regrésate. ¿Qué haces aquí? Otro dijo, sí quiero, pero a mi manera. No estás capacitado. Y cuando vio el grupo ahora, hermanos, eran 300 contra toda una nación guerrera, una nación que ya le había sembrado miedo. O sea, para ellos pensar en Madián, nos van a ganar. ¿Cuántos años llevamos asolados por ellos? Pero Dios había prometido. Hermano, lea su Biblia. De verdad, cada promesa que Dios nos da termina consolando nuestro corazón, animándonos a mirar. Bueno, hoy es domingo 7 de enero. El lunes 8, martes 9. Dios seguirá bendiciendo, porque así está prometido para los que le buscan. Así que la palabra de Dios tiene que ser clave, hermano. No lea, insisto yo cada año en esto, no lea la Biblia como un propósito de año nuevo. Significa que no lo había hecho o que no tiene la costumbre de hacerlo. Lea la Biblia por amor a Dios. Lea la Biblia por hábito espiritual. Lea la Biblia porque es el alimento para nuestras almas. ¿Cuándo es el día para leer la Biblia? Todos los días. Lea su Biblia, hermano. Se va a dar cuenta, hermano, que Dios habló, que Dios sostuvo, que Dios perdonó, que Dios regañó, que Dios corrigió. Y sabe, aquí también Dios seguía actuando. Y número 3, hermanos, ahora hay algo todavía más interesante. Por favor, lea el versículo 7 conmigo. Lleva ahí con su vista, hermanos, dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora quiero pedirle que vaya conmigo al versículo 16 en adelante, hasta el 23. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, y al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas,
y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cantos tomaron en su mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Número 3, hermanos, una vida de convicción nos puede asegurar que Dios le da la victoria a sus fieles. Dios le da esa victoria. 300. ¿Sí se da cuenta la estrategia que usaron para atacar ahora? No llevaban espadas, tenían que tenerlas porque iban a la guerra. Pero en la mano izquierda tenían un cantarito con una vela adentro, o una estopa. El caso es que llevaba una luz adentro. Y con la mano derecha, ¿qué llevaban? Una trompeta. ¿Qué fue lo que hicieron? Se pusieron 100 aquí, 100 aquí y 100 aquí, en un triangulito rodeando el ejército. Dios ya había prometido la victoria. Y entonces, en el momento indicado, Gedeón empezó a tocar la trompeta. Y los 100 que estaban con él tocaron la trompeta. Y de repente los otros 200 de aquel lado tocaron la trompeta. Y el ejército de Madián, hermanos, se levantó diciendo: ¿qué pasó? Estamos rodeados. Y entonces gritaron por Jehová y por Gedeón, y que rompen, hermanos, entonces el cántaro, solo se vio la vela, 300 unos a otros en la confusión, agarraron su espada y empezaron a blandirla sobre toda la gente que se rodeaba, hermanos, y ellos solo estaban tocando la trompeta, confiando en que Dios, hermanos, habría de dar la victoria. Se tenían que mantener en pie, se tenían que tener en su lugar, hermanos, sin moverse y confiar que el plan de Dios iba a surtir efecto victorioso. Imagínense ahora el ejército cuando la estrategia de Gedeón. ¿Cómo vamos a atacar? Con un jarrito y una trompeta. Yo creo que a más de uno en esos 300 también dijeron: no, nos hubiéramos ido en la primera. ¿Y cómo vamos a atacar? Nos vamos a quedar en nuestro lugar. Porque Dios peleará por nosotros. Hermanos, y la victoria fue única. Porque el pueblo recibió la promesa que Dios les había dado. Simplemente porque confiaron. Simplemente porque aún a pesar del miedo, de temor, de la prueba, de las circunstancias, de las ganas de irse a su casa, tal vez de los primeros, estos 300 permanecieron y fueron fieles y tuvieron la actitud correcta. Y tal vez junto con Gedeón hubo temor, hubo duda, pero decidieron ir. Hermanos, la incertidumbre de no saber nosotros el futuro es una bendición de Dios, porque nos hace confiar en Él. Así que es un buen momento, hermanos, para que lleguemos a casa. Como familias le demos gracias a Dios por este primer domingo y le hagamos con Dios un pacto, un voto de fidelidad. Señor, quiero sostener mi tea en la mano, quiero sostener a mi familia y nos mantendremos fieles con la confianza de tu victoria, porque no sabemos cómo va a actuar Madián. Pero esa convicción, hermanos, tenemos que trabajarla. Tenemos que esforzarnos para que al final de todo vivamos convencidos, hermanos, de quién es Dios y lo que puede hacer Dios. Así que, hermanos, tengamos el deseo de levantarnos y servir. Tengamos el valor, hermanos, de vivir con convicción. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Gracias te damos, Señor, porque tú a través de lo que ocurrió en esta batalla con Gedeón, Señor, hacia Madián, tú mostraste, mi Dios, tu mano poderosa, hablando, confortando, animando, sosteniendo, perdonando y llevando a tu pueblo por el camino de la victoria, mi Dios. Tú diste bendición a esa convicción, al punto, Padre, que el enemigo fue el que terminó huyendo. Huyó de ti. Huyó de tus siervos que permanecieron allí. Señor, danos esa convicción para este año, que como iglesia mantengamos nuestra integridad a tu palabra, nuestra fidelidad a tu voluntad, Señor. Y que podamos, Padre, por encima de todo, entender que tú eres el Señor, que tu voluntad se hará, pero que nosotros queremos hacer esa voluntad, mi Dios. Nosotros solo te pedimos y te pedimos, tú bendice este año, mi Dios. Pero hoy te decimos, mi Dios, y te pedimos, enséñanos a hacer bendición en este año, Señor. Danos esa convicción. Cambia nuestra actitud y que podamos vivir para la gloria de Dios. 2024, mi Dios, está en tus manos. Oré, estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.